Buenas, nosotros somos Carmen, Natalia, María, Laura y José y vamos a hablar de la periodización de la historia en el mundo de Australia. Como índice, pues tenemos una breve introducción, su ubicación geográfica y delimitación y los países que lo integran, las características de las distintas etapas históricas, acontecimientos históricos, 10 personajes de Australia, una comparación con Europa y por último las conclusiones. Ahora voy a hablar de su ubicación geográfica y delimitación, concretamente los territorios y áreas incluidas en el análisis. En primer lugar tenemos Nueva Gales del Sur, el cual es el estado más poblado, donde se encuentra Sydney, la ciudad más grande de Australia y un importante centro cultural y económico. Es también el lugar donde se estableció la primera colonia británica en el 1788. En segundo lugar, Victoria, que está ubicada al sureste y es conocida por su vida cultural, su arquitectura victoriana y su influencia en la historia de la Federación Australiana. Después tenemos Queensland, que está situada al noreste y destaca por sus climas tropicales y la Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes más grande del mundo, y su capital es Brisbane. Después tenemos Australia Occidental, que es el estado más grande por superficie, abarcando vastos desiertos y una costa espectacular. Su capital, la cual es Perth, es conocida por su desarrollo y aislamiento. En quinto lugar, tenemos Australia Meridional, que es reconocida por su producción de vino y su capital. Adelaida es una ciudad planificada famosa por su cultura y festivales. Y por último tenemos Tasmania, que es una isla-estado separada del continente por el estrecho de Bass, con paisajes naturales pristinos y una rica historia colonial. Ahora vamos con la delimitación geográfica de Australia. Comenzamos por el norte, en el cual el mar de Arafura y el mar de Timor la separan de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. El estrecho de Torres conecta el norte de Queensland con las islas del sur de Papúa Nueva Guinea. En el este, el Océano Pacífico y el Mar de Coral la conectan con las islas del Pacífico. En el oeste y el sur, el Océano Índico define sus costas occidentales y meridionales, siendo un límite natural inmenso. Y por último, en el sureste, el Mar de Tasmania separa Australia de Nueva Zelanda, estableciendo un vínculo marítimo cerca pero distinto. Australia está relativamente aislada de otras masas terrestres, lo que ha modelado su biodiversidad y fomentado la existencia de especies únicas. Este aislamiento también contribuyó al desarrollo independiente de las culturas aborígenes y más tarde a la formación de una identidad nacional diferenciada tras la colonización. Por último, voy a hablar de la clasificación histórica de los países, que se divide en dos. Primero, el periodo aborigen y precolonial. Antes de la llegada de los europeos, Australia fue habitada durante más de 65.000 años por los pueblos aborígenes, los custodios orígenes de la tierra. Estos grupos desarrollaron complejas estructuras sociales, lenguas diversas y tradiciones culturales ricas. Cada región del continente estaba habitada por diferentes tribus y naciones, con una conexión profunda con el paisaje. Y después tenemos el periodo colonial y formación de los estados modernos. Con la llegada de la primera flota británica en 1788 se estableció la colonia de Nueva Gales del Sur. En las décadas siguientes se formaron nuevas colonias y el continente se dividió en estados y territorios. La Federación en 1901 marcó la unión de estas colonias en la Mancomunidad de Australia, la cual es la Commonwealth of Australia, estableciendo un sistema de gobierno federal. Desde entonces, Australia ha mantenido una estructura político-administrativa única, con reconocimiento creciente de las contribuciones y derechos de los pueblos aborígenes, aunque este sigue siendo un tema de reconciliación y debate. La historia de Australia refleja la integración de su pasado indígena, su legado colonial británico y su posición contemporánea como una nación moderna y multicultural. En cuanto a la etapa histórica, hemos encontrado 6: la historia precolonial, la exploración europea, la colonización británica, la federación y guerras mundiales, la posguerra y modernización y la Australia moderna.
En cuanto a la codificación de las etapas históricas, para empezar, la primera etapa, la historia precolonial de 1706 a 1770, este periodo abarca desde la aparición de los primeros humanos en Australia hace más de 65.000 años hasta la aparición de los europeos a finales del siglo XVIII. Esta etapa comienza cuando las comunidades indígenas de Australia y los isleños del estrecho de Torres vinieron y formaron distintas culturas, idiomas o sistemas de convicciones. La segunda etapa, la exploración europea de 1770 a 1788. Este periodo se estableció en 1770 con la llegada de James Cook a la costa de Australia y duró hasta 1788. Esta etapa comienza cuando Cook elaboró un mapa minucioso de la costa oriental de Australia. La tercera etapa, la colonización británica de 1788 a principios del siglo XIX, se comprende desde que arribó la primera flota en 1788 hasta el comienzo del siglo XIX. Esto dio inicio a que los ingleses fundaran la colonia de Nueva Gales del Sur. La cuarta etapa, Federación y Guerras Mundiales, de 1901 a 1945. Este ciclo se extiende en la formación de la Federación de Australia en 1901 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Comienza cuando las 6 colonias de Australia del Imperio Británico se unieron para establecer la Commonwealth de Australia. La quinta etapa, posguerra y modernización, de 1945 a 1970. Esta fase abarca desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta los años 70. En esta etapa se inicia cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, donde Australia vivió un crecimiento económico y un aumento de inmigración. Y por último, la última etapa, la Australia moderna, que es de 1970 hasta la actualidad. Esta etapa se comprende en los años 70 y comienza cuando Australia se convierte en una nación democrática y avanzada, ajustándose a las transformaciones mundiales. Ahora voy a pasar a explicaros cada una de las etapas con sus características más esenciales. La primera etapa, como hemos dicho anteriormente, la historia precolonial, que abarca desde la llegada de los primeros habitantes australianos de ancestros aborígenes hace más de 65.000 años. Estos habitantes llegaron desde el sudeste asiático utilizando puentes de tierra y rutas marítimas. Vivían como cazadores-recolectores en comunidades con roles definidos y tenían una rica tradición. Su creencia en el tiempo de los sueños vinculaba su identidad con la tierra, sus historias ancestrales y las normas naturales. Y sus características más esenciales son gran diversidad cultural lingüística, conexión espiritual y cultural con la tierra, organización social y política, subsistencia de economía y arte y expresión cultural. La segunda etapa, la exploración europea, incluyó varias expediciones antes de la llegada de los ingleses. El primer avistamiento europeo documentado fue en 1606 por el navegante holandés William Jackson. Aunque se suele decir que James Cook descubrió Australia en 1770, él solo fue uno de muchos exploradores. En 1768, Cook fue enviado a observar la travesía de Venus y tras llegar a Nueva Zelanda alcanzó la costa sureste de Australia. Su expedición fue clave para crear los primeros mapas precisos y documentar la biodiversidad de la región. Las características más esenciales de esta etapa son un interés económico y científico, interacciones de pueblos indígenas, establecimiento de rutas marítimas y un impacto ambiental y ecológico. La tercera etapa, la colonización británica. En 1788, el capitán británico Arthur Phillip fundó un asentamiento penitenciario en Port Jackson, en Sídney, comenzando la colonización europea de Australia. El 26 de enero se conmemora el Día Oficial de Australia. A partir de Nueva Gales del Sur se formaron otras colonias como Australia Occidental, Australia Meridional, Victoria y Queensland. Entre 1840 y 1864 se abolió el transporte de prisioneros. La llegada europea tuvo un gran impacto devastador en los aborígenes, reduciendo su población por enfermedades, desplazamiento y pérdida cultural, incluida la separación de niños indígenas de sus familias. Y las características más esenciales de esta etapa son una estructura social, cambios políticos y administrativos, un desarrollo económico, un impacto cultural, un crecimiento de la población y una abolición del transporte penal.
La cuarta etapa, Federación y Guerras Mundiales, la Federación de Australia, que fue en 1901, las 6 colonias australianas se unificaron en un solo país bajo el sistema de la Comunidad Australiana, creando un gobierno federal de Australia. Aunque la Federación otorgó autonomía a los estados, permitiendo que preservaran sus propios gobiernos y leyes, también impulsó la independencia del país del Imperio Británico. La plena independencia de Australia se alcanzó más tarde, especialmente en el Estatuto de Westminster en 1931. También en esta etapa ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial de 1914 a 1945. Australia participó en la Primera Guerra Mundial como parte del Imperio Británico, destacándose la batalla de Gallipoli en 1915. Aproximadamente 60.000 australianos murieron, lo que ayudó a forjar una identidad nacional. En la Segunda Guerra Mundial, Australia se unió al Reino Unido en 1939, movilizando a más de 1 millón de personas. Combatió en Europa y en el Pacífico, fortaleciendo su autonomía y estrechando los lazos con Estados Unidos, lo que avanzó a su independencia. Las características más importantes de esta etapa es la unión de las colonias, una identidad nacional, creación del sistema federal, un efecto socioeconómico, el sacrificio y desarrollo de la identidad nacional y, por último, el involucramiento militar activo. En la quinta etapa, posguerra y modernización, que fue tras la Segunda Guerra Mundial, fue crucial para el desarrollo político, social y económico. El país se reconstruyó y modernizó su economía, destacando el crecimiento de la industria y la manufactura, junto a las inversiones en infraestructura. Se implementó una política de inmigración masiva de Europa, lo que diversificó la cultura y contribuyó al crecimiento de los sectores clave. También hubo avances en los derechos y la integración de las comunidades indígenas. Este periodo vio a Australia volverse más multicultural, transformando tradiciones, arte y gastronomía, mientras que el auge del movimiento sindical mejoró las condiciones laborales. Esta etapa tuvo varias características: economía de reconstrucción, una inmigración a gran escala, una independencia política, la elaboración del estado de bienestar, un cambio cultural y progreso en el derecho civil. Por último, la última etapa, Australia moderna, desde los años 70 hasta la actualidad. Desde 1970, Australia ha experimentado importantes cambios sociales, económicos y políticos. La economía se liberalizó, promoviendo la competencia global y un mayor comercio con Asia, especialmente con China y Japón, lo que redujo la dependencia de Europa. La industria de recursos naturales creció, impulsada por la demanda mundial. El país adoptó una política multicultural y avanzó en derechos civiles, aprobando leyes inclusivas como las dirigidas por los aborígenes y la legalización del matrimonio igualitario en 2017. Australia también fue un aliado clave de Estados Unidos, participando en los tratados de defensa y guerra contra el terrorismo. A pesar de la crisis financiera de 2008, Australia evitó la recesión gracias a las políticas económicas adecuadas, y en años recientes el país se ha enfrentado a retos como el COVID-19, incendios forestales y sequías debido al cambio climático. Las características más esenciales de esta etapa son la globalización económica, libertades civiles, diversidad cultural, ambiente y sostenibilidad, independencia política y vínculos internacionales y el efecto del COVID-19. En cuanto a los acontecimientos históricos, encontramos en primer lugar la primera etapa, que es la denominada como la historia precolonial, y va desde 1606 hasta 1770. En primer lugar encontramos la formación de tribus y culturas indígenas en Australia. Australia contaba con numerosas tribus y culturas indígenas, comunidades que llevaban miles de años permaneciendo en el continente, siendo este uno de los motivos principales por los que se encontraban tan familiarizados con los recursos y con la tierra. Y de este modo se produce el asentamiento de los primeros pueblos indígenas en Australia, los conocidos como los aborígenes australianos. Por otro lado, encontramos las primeras interacciones entre los grupos indígenas y se empiezan a consolidar los sistemas sociales y culturales que tendrían lugar en el continente a partir de las interacciones establecidas entre los australianos que lo conformaban, siendo objeto de debate el estilo de vida, los hábitos, las tradiciones, las costumbres que reflejarían la cultura de este lugar.
Y cabe destacar como oficios principales la caza, la recolección y el comercio mediante el intercambio de bienes. Y encontramos también el primer contacto con los exploradores europeos. El contacto de los indígenas con los europeos variaba según la región y según el grupo, de modo que mientras que algunos se mostraban curiosos y cuidadosos, otros adoptaron una postura más distanciadora y defensiva. Y además, estos primeros contactos fueron relativamente inofensivos, aunque también cabe destacar que marcaron el punto de inicio de un largo periodo de exploración y posterior colonización europea. La segunda etapa se encuentra muy relacionada con el último suceso comentado previamente. De ahí su título, la exploración europea desde 1770 hasta 1788. Y cabe destacar en primer lugar la investigación europea de 1770, en la que James Cook fue un navegante británico que exploró la costa sur de Australia y descubrió que Nueva Guinea y Australia eran islas que se encontraban separadas, y a pesar de enfrentar adversidades como el encallamiento de su barco, estudió el mar, el clima y la fauna y estableció contacto con los indígenas. De este modo, su exploración consolidó el dominio británico en la región. Y esto fue muy importante porque tras ello tuvo lugar la primera flota y la colonia penal de 1788. La exploración de James Cook destacó las oportunidades económicas de Australia, lo que llevó a la creación de una colonia penal británica. Y la primera flota británica, comandada por Arthur Phillip, llegó a Port Jackson, lo que hoy sería la bahía de Sídney, con prisioneros, debido a que Inglaterra ya no podía deportarlos a las colonias americanas. Y este hecho marcó el inicio del asentamiento británico en Australia. Y tras ello tienen lugar los desafíos coloniales. La primera colonia penal británica en Australia enfrentó problemas como cultivos poco rentables y la necesidad de criar ganado, y desplazó a los indígenas, perdiendo sus tierras y cultura. Y de este modo se explotaron recursos, creció la población europea y se estableció un sistema legal británico. Y la bahía de Sídney se convirtió en el núcleo de la colonia, que más tarde se convirtió en la ciudad más grande de Australia. En tercer lugar, encontramos la colonización británica desde 1788 hasta inicios del siglo XIX. Y esta etapa fue una de las más importantes, ya que ocurrieron grandes sucesos, como fue las guerras de frontera con los aborígenes en 1790, donde los colonos europeos expandieron su presencia en Australia, lo que generó conflictos con los aborígenes australianos por el control de la tierra. Y esto llevó a guerras de frontera, causando la muerte y el desplazamiento de muchas comunidades indígenas. Tras ello tiene lugar la época de la expropiación allá por el año 1820. La llegada de los británicos a Australia resultó en la expropiación de tierra, desplazando a los aborígenes y provocando enfrentamientos violentos, así como la pérdida de recursos y las numerosas enfermedades que trajeron consigo. De este modo, los soldados y presidiarios liberados transformaron las tierras en granjas, destacando a Australia por sus oportunidades laborales y por sus tierras baratas, lo que atrajo a migrantes de Gran Bretaña. Y fue muy importante también este último suceso de esta etapa, que es la fiebre del oro, que tiene lugar en 1851, donde se transformó la economía y se atrajo a miles de inmigrantes, aumentando la población y el crecimiento de ciudades como Melbourne y Sídney. Y aunque promovió la diversidad cultural, también causó tensiones, especialmente contra los chinos, y generando a su vez un descontento por las duras condiciones laborales, y a pesar de su declive, impulsó la autonomía de las colonias y el crecimiento del país. La cuarta etapa se titula Federación y Guerras Mundiales y va desde 1901 hasta 1945. En primer lugar, tiene su desarrollo la Federación Australiana de 1901, en la que 6 colonias británicas se unieron para formar la denominada Mancomunidad de Australia. Aunque Fiji y Nueva Zelanda no se unieron, de este modo los estados mantuvieron su gobierno, mientras que un gobierno central gestionaba los asuntos nacionales, y Australia aún dependía del Reino Unido en defensa y en relaciones exteriores. En cuanto a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, desde 1914 hasta 1929, Australia envió alrededor de 400.000 voluntarios a la Primera Guerra Mundial, perdiendo unos 60.000 soldados, lo que tuvo un gran impacto para la nación.
Y a pesar de las tragedias, la guerra fue clave para la formación de la identidad nacional y la autonomía de Australia. Y cuando Australia parecía recuperarse, la Gran Depresión de 1929 afectó gravemente a la economía, provocando la caída de varias instituciones financieras. Y luego tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y durante ella Australia apoyó a Gran Bretaña, enviando tropas a Europa y a África. Sin embargo, tras la amenaza a su territorio, Australia estrechó lazos con Estados Unidos y defendió el norte de su territorio. De este modo contribuyó significativamente a la victoria aliada en Europa, Asia y el Pacífico, y tras la guerra logró mayor independencia, reduciendo su dependencia del Reino Unido en defensa y fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos. La cuarta etapa guarda relación con esta, ya que habla de la posguerra y la modernización. Hechos que tuvieron lugar tras las guerras comentadas previamente. De este modo va desde 1945 hasta 1970. En primer lugar tenemos el boom australiano y la inmigración masiva de 1945, de modo que tras la Segunda Guerra Mundial, Australia adoptó una política de inmigración masiva, principalmente desde Europa y Asia, para aumentar su población y fuerza laboral, lo que resultó en una sociedad multicultural. Y a partir de 1945 llegaron inmigrantes de Italia, Grecia y otros países europeos, transformando la demografía del país. De este modo, en los años 50 se llevaron a cabo importantes proyectos, como el proyecto hidroeléctrico de las montañas nevadas. Y fue muy importante también este segundo acontecimiento que voy a contar, que es el de la política blanca y la evolución inclusiva propio de la década de los años 50, en la que la política blanca de la Australia blanca establecía la denominada Ley de Restricciones de Inmigración de 1901, en la que incluía la migración de personas no blancas al país. Y esta política, que perduró desde los inicios de la colonización británica en 1788, nunca se utilizó de forma oficial, pero generó un gran debate y controversia en la sociedad. Y debido a las críticas por las restricciones migratorias, el gobierno australiano comenzó a revisar la política y permitió la inmigración de personas no europeas. Y luego encontramos el referéndum de 1967, en el que Australia buscaba incluir a los aborígenes en el censo nacional y dar al gobierno federal la autoridad para legislar en su beneficio. Y fue un gran éxito, con más del 90% de los votantes a favor, lo que permitió su inclusión en el censo y la intervención del gobierno federal en su favor. La última etapa es la denominada Australia moderna y va desde 1970 hasta la actualidad. El primer acontecimiento es el reconocimiento de los derechos indígenas en 1992. El conocido como el caso Mabo anuló el concepto que negaba los derechos territoriales de los aborígenes australianos, y la Corte Suprema reconoció por primera vez los títulos nativos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban, estableciendo que tenían derechos preexistentes sobre esa área. Decisión que sentó las bases para futuras leyes, marcando el inicio de su reconocimiento en diversos ámbitos. Tras ello tuvo lugar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se generó más o menos en 2017. Australia realizó un plebiscito postal sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, con un 61% de apoyo popular. Y tras este resultado, el Parlamento aprobó la ley que permitió el matrimonio homosexual, otorgando a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Y este avance fue celebrado como una victoria por la igualdad y los derechos LGTBI en Australia. Y por último tenemos la política exterior y las alianzas internacionales en 2021. AUKUS es una alianza de seguridad entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, centrada en fortalecer la cooperación en defensa y tecnología en la región del Indo-Pacífico, debido a la creciente influencia de China. Y de este modo, este acuerdo refuerza los lazos de Australia con sus dos principales aliados, Estados Unidos y el Reino Unido.
Hola, ahora yo voy a continuar hablando sobre 10 personajes históricos. Voy a contar una pequeña biografía de cada uno. En este caso voy a empezar por Ben Mulwee, que nació en el 1750 en Nueva Gales del Sur y desde 1790 lideró incursiones contra los colonos en diversas áreas, lo que hizo que lo consideraran como un enemigo. La respuesta militar fue bastante violenta y ordenaron matar a todo su clan, aunque él sobrevivió. En 1797 sí que fue gravemente herido, pero consiguió escaparse, y en 1801 el gobernador emitió una orden de disparar a los aborígenes. Finalmente a él lo mataron en 1802, lo mató Henry Hawking y su cabeza fue enviada a Inglaterra. Es recordado como un héroe de la resistencia aborigen. Y luego Eric Wilmot publicó una novela sobre su vida en el 1987. El segundo personaje histórico es James Cook, que nació en el 1728 en Gran Bretaña y falleció en el 1779 en Hawái. Comenzó su carrera como un trabajador rural y a los 27 años se unió a la Armada Real, donde se destacaba como cartógrafo. En el 1768 realizó su primer viaje y cartografió la costa de Australia, demostrando que Nueva Zelanda no era parte de un continente. En su segundo viaje descubrió otras islas como la isla Cook y las Islas de Pascua. En su tercer viaje, en el 1776, intentó encontrar un paso por el noroeste entre los océanos Atlántico y Pacífico, pero no tuvo éxito, aunque cartografió la costa de Alaska. Se casó con Elizabeth Batts y tuvo 6 hijos, de los cuales 2 de ellos fueron marineros, y algunos de ellos murieron durante la infancia. Cook murió, como he dicho anteriormente, en el 1779 durante su tercer viaje porque fue asesinado en un altercado con los nativos de Hawái. El tercer personaje histórico es Joseph Banks, que básicamente fue un importante naturalista británico que fue clave en la historia de la ciencia y de la exploración de Australia. En 1776 muere su padre y hace que él participe en una expedición a Terranova y a Labrador, donde recolectó numerosos ejemplares tanto de flora como de fauna. Su trabajo en la costa de Australia fue crucial para el conocimiento europeo de la biodiversidad australiana. Durante su expedición recolectó más de 30.000 especímenes, algunos de los cuales eran desconocidos en Europa. En 1771 fue elegido como miembro de la Royal Society y se consolidó como una figura clave en el mundo científico. Fue defensor de la colonización de Australia y promovía la creación de una colonia penal y el uso de Australia para cultivo de plantas exóticas y crías de ovejas merinas. Su legado aún sigue perdurando porque fue una figura muy importante en Australia. Arthur Phillip fue un almirante británico que nació en el 1738. Además, fue el primer gobernador de la colonia de Nueva Gales del Sur en Australia. Se unió a la Marina Real con tan solo 13 años y participó en diversas expediciones navales, además de la Guerra de los 7 años. En 1786 comandó la First Fleet, que partió hacia Australia en mayo de 1787, y tras llegar a Botany Bay fundó Sydney el 26 de enero de 1788. La colonia tuvo muchas dificultades, pero Phillip mantuvo una política de coexistencia pacífica con los aborígenes y se preocupó por el bienestar de los prisioneros y la autosuficiencia de la colonia. Regresó a Inglaterra en el 1792 porque tenía problemas de salud, pero su liderazgo fue muy importante para la supervivencia y el crecimiento de Sydney. Finalmente falleció el 31 de agosto de 1814 en Inglaterra, cuando tenía 75 años. Ahora voy a continuar hablando de William Bligh, que nació el 9 de septiembre de 1754 en Inglaterra y entró con tan solo 16 años a la Marina Real Británica. En el 1787 lo nombraron capitán del HMS Bounty para una expedición en busca de plantas de pan en Tahití. Bligh era autoritario, lo que causó problemas, incluso un motín en el 1789, y lo expulsaron a él junto a otros 18 hombres del barco. A pesar de que estaban sin recursos, Bligh y su tripulación navegaron más de 3.600 millas hasta llegar a Timor. En el 1791 asumió el cargo del HMS Providence y participó en expediciones del Pacífico y en la guerra contra los franceses. En el 1806 lo nombraron gobernador de Nueva Gales del Sur, pero en el 1808 fue arrestado tras la rebelión de Rum. Tras ser liberado, regresó a Inglaterra, siendo una figura controvertida.
William Blythe falleció el 6 de diciembre de 1817 en Londres, cuando tenía 63 años. Edmund Barton nació el 18 de enero de 1849 en Australia. Él estudió Derecho en la Universidad de Sydney y se acabó graduando en el 1871. En el 1879 lo eligieron para la Asamblea Legislativa de Nueva Gales del Sur y allí defendió la Federación de las Colonias Australianas. En el 1891 lo eligieron como presidente de la Convención de Australia y ayudó a crear la Constitución del país. En el 1901 se convirtió en el primer ministro de la Commonwealth de Australia y este cargo lo ocupó hasta el 1903. Durante su mandato promovió políticas migratorias restrictivas y la creación de un sistema judicial federal. Tras dejar el cargo, lo nombraron miembro del Tribunal Supremo de Australia y este puesto lo ocupó hasta su muerte. Finalmente falleció el 7 de enero de 1920 cuando tenía 71 años por una enfermedad cardiovascular. Douglas Mawson nació el 5 de mayo de 1882 en Inglaterra, pero cuando era chico se mudó a Australia. Estudió Ingeniería y Geología en la Universidad de Adelaida y se graduó en el 1902. En el 1907 se unió a la expedición antártica de Ernest Shackleton, destacando en la geología y meteorología. En el 1911 organizó su propia expedición a la Antártida, donde sufrió tragedias, pero sobrevivió y regresó al campamento base. Mawson se convirtió en un héroe nacional por su valentía y contribuyó al conocimiento científico sobre la Antártida. Finalmente falleció en Adelaida, en Australia, el 14 de octubre de 1954, a los 76 años. Ahora voy a pasar a hablar de una mujer, de Joan Kirner, que nació el 19 de mayo de 1943 en Australia, en una familia de clase trabajadora. Se interesó por la política desde que era joven y se involucró en el Partido Laborista de Victoria. En el 1982 le eligieron para representar a Williamstown en el Parlamento de Victoria. Fue una defensora de los derechos de las mujeres, de la educación pública y de la justicia social. En el 1990 se convirtió en la primera mujer premier de Victoria, enfocándose en reformas educativas y políticas sociales. Su mandato estuvo marcado por dificultades económicas y por la polarización política, y en 1992 perdió ante el Partido Liberal. Falleció el 1 de junio de 2015 cuando tenía 72 años y dejó un legado en la política de Victoria y una lucha por la igualdad. Vincent Lingiari nació el 18 de diciembre de 1908 en Australia. Se conectó profundamente con su cultura y vivió la explotación y el racismo hacia los pueblos aborígenes. Trabajó en la estación de Wave Hill, donde los aborígenes sufrían condiciones de trabajo injustas y precarias. En 1966 lideró la huelga de Wave Hill para protestar contra las condiciones laborales y de vida de su comunidad. La huelga fue un acontecimiento por la lucha por los derechos de los aborígenes en Australia muy importante y duró varios años. En una ceremonia histórica, Lingiari recibió la restitución de tierras para su comunidad, un acto simbólico de justicia. Continuó luchando por los derechos de los aborígenes hasta su muerte el 21 de enero de 1988 en Darwin, a los 79 años. Finalmente, vamos a hablar de Adam Woods, que nació el 8 de enero de 1980 en Australia del Sur y provenía de una familia de ascendencia aborigen. Comenzó a jugar al fútbol australiano a una edad temprana y debutó en la AFL en 1999 con el equipo Sydney Swans. Fue uno de los primeros jugadores de su generación, ganando los premios Brownlow y siendo elegido varias veces al Australian. Además de su carrera deportiva, se destacó como activista en la lucha contra el racismo. En el año 2013 fue víctima de abuso racial durante un partido, lo que le motivó a hablar públicamente sobre el racismo en Australia. En el año 2015 se retiró del fútbol profesional afectado por el impacto emocional del racismo. Tras su retiro se dedicó al trabajo filantrópico y al activismo, fundando programas para apoyar a jóvenes indígenas y a promover la inclusión social. Bueno, yo ahora voy a pasar a hablar sobre la comparación entre Australia y Europa, que bueno, en este caso, en esta parte hemos decidido realizar los mismos apartados que tiene el resto del trabajo para que así se comprenda mejor la comparación entre un lugar y otro. En primer lugar, vamos a hablar sobre su ubicación geográfica, que bueno, en el caso de Europa se trata de un continente que se encuentra rodeado por numerosas masas de agua, por lo que se trata de un lugar mayor que Australia, además de que Australia es un único país a la vez que continente, pero es mucho menor. De hecho, les diferencian unos 3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. En cuanto a su delimitación física,
podemos encontrar un punto de conexión, entre comillas, que sería el Océano Índico, que bueno, Europa, al tener tantos mares asignados, como el mar Mediterráneo o el mar Rojo, puede que algunas de sus aguas lleguen al Océano Índico, que es el que delimita directamente con Australia. Bueno, en esta parte voy a pasar a hablar sobre los países que integran a Europa y Australia. En el caso de Europa decidimos abordar únicamente los países que integran la Unión Europea, que bueno, se creó en 1993 e integra a los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Y bueno, en el caso de Australia se considera únicamente un país, pero a su vez, al ser el único, se trata del continente y bueno, abarca numerosas partes distintas que podemos observar en ese mapa que también se consideran dentro de él. Bueno, en el caso de la moneda utilizada, podemos encontrar numerosos países que comparten el euro, que son todos los que aparecen en la primera lista. En el caso de los países que se encuentran en Europa, también encontramos algunos que utilizan monedas distintas, como es el caso de Bulgaria, que utiliza el lev búlgaro, Chequia, que utiliza la corona checa, Croacia utiliza una moneda llamada kuna, Dinamarca, que utiliza la corona danesa, Hungría usa el forinto, Polonia el zloty, Rumanía el leu y Suecia la corona. Y bueno, en el caso de Australia se utiliza el dólar australiano, que podemos observar cómo es en esa imagen. Bueno, en cuanto al enunciado y la cronología de las etapas europeas, todos las conocemos ya que es lo único que se nos enseña en historia a lo largo de educación primaria, educación secundaria y el resto de etapas educativas. Por lo tanto, podemos observar que la historia europea se divide en diversas fases. Hay una anterior, que es la prehistoria, que es todo lo que ocurrió antes de que comenzara nuestra historia como tal. Y bueno, se dice que fue hace unos 5 millones de años, aunque hay diversas fuentes que pueden decir otra cantidad. Después encontramos la Edad Antigua, que abarca aproximadamente desde el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. La Edad Media, que abarca desde ese mismo año hasta 1492 con la llegada de Colón a América. La Edad Moderna, que abarca desde ese último año hasta 1789 con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, que abarca desde ese año hasta nuestra actualidad. Es la época en la que vivimos en nuestro día a día. En cuanto a la decodificación de las etapas europeas, se trata de un proceso largo que ocurrió a lo largo del siglo XIX aproximadamente, y en el que varios historiadores se pusieron de acuerdo para organizar la historia según diversas etapas y la cronología que cada una de ellas tenía. Es decir, estos historiadores decidieron organizar la historia para que diversos acontecimientos históricos marcaran el inicio y el fin de las etapas europeas que hemos visto en la diapositiva anterior. No fue obra de una única persona, sino que fueron numerosas personas las que intervinieron en este proceso y destacaron algunos como Voltaire y Montesquieu, que fueron franceses, y Leopold von Ranke, que es el que observamos en la imagen. En cuanto a las etapas históricas europeas que ya hemos visto, vamos a explicar un poco en qué consiste cada una. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la primera fue cuando se comenzaron a desarrollar las primeras civilizaciones, es decir, los seres humanos que surgieron en esta etapa histórica necesitaban un proceso largo de desarrollo, que fue cuando comenzó a desarrollarse la cultura, la política, la sociedad, que son cuestiones que actualmente nos parecen súper normales, pero que en ese momento y tras la prehistoria necesitaban un proceso largo de adaptación. En la segunda etapa encontramos que se divide a su vez en 3 periodos y se trata de la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Fue una etapa que se destacó por su gran arte, ya que actualmente encontramos numerosos elementos arquitectónicos que pertenecen al arte románico o al arte gótico. La Edad Moderna se caracteriza por ser una etapa en la que surgieron numerosos cambios y progresos tanto en la economía, la política, la cultura y la sociedad. El Renacimiento fue el que más destacó entre los siglos XV y XVI y dio grandes inspiraciones a artistas que todos conocemos hoy en día como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel.
Y en cuanto a la edad contemporánea, que surge desde 1789 con la Revolución Francesa hasta nuestros días, también sabemos que ha sido una etapa que ha estado marcada por numerosos acontecimientos que han dado lugar a transformaciones sociales, políticas, culturales, etc. Por lo tanto, podemos observar que durante el siglo XIX han surgido numerosos movimientos artísticos y sociales como el romanticismo, las vanguardias o el cubismo, y en cuanto a la sociedad se ha desarrollado el feminismo u otros derechos que necesitaban salir a la luz. En cuanto a los acontecimientos históricos europeos, podemos encontrar diversas similitudes a lo largo de la historia del territorio europeo y del territorio australiano que saltan a la vista y que podemos analizar en esta parte del trabajo. Vamos a comenzar con la fundación de Roma, que en el caso de Europa fue cerca del 753 a.C. y por tanto surgieron las primeras civilizaciones en este lugar. Sin embargo, en Australia fue posterior, ya que fue a partir del 1700 aproximadamente, y podemos ver que su desarrollo fue después. Por otra parte, encontramos la expansión del Imperio Europeo, que se dio hacia nuevas tierras y entre ellas se encontraba el territorio australiano, por lo que estos se vieron afectados por la llegada de los europeos a su lugar. Por otra parte, encontramos algunos acontecimientos que han marcado la historia de los continentes por separado. En el caso de Australia, se creó la Federación de Australia en el año 1901 y marcó lo que sería nuestra edad contemporánea. Y en nuestro caso, en el caso europeo, se estructuró la política de manera más organizada y surgieron movimientos como la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas o la expansión del Imperio Europeo en países como Francia o España. Es importante destacar que ambos territorios se vieron afectados tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ya que en el caso de Europa, numerosos países que la integran sufrieron las consecuencias, como fue el caso de Alemania o Italia, y en el caso de Australia perdió a numerosos soldados que fueron enviados al conflicto y que por tanto perdieron la vida en el mismo. En ambos territorios podemos observar una gran transformación social en la actualidad, ya que por parte de Europa se han desarrollado numerosas políticas que dejan de lado la discriminación en la estructura social de nuestros países, y en el caso de Australia podemos destacar el acontecimiento en el que se reconoció ante la ley los derechos indígenas durante la década de los 90 aproximadamente. Por lo tanto, podemos observar un gran progreso en ambos lugares que es digno de destacar. En el caso de los personajes históricos, he decidido elegir a Willem Janszoon Blaeu, que fue uno de los principales cartógrafos y editores más prestigiosos procedentes de Países Bajos. Destacó en la cartografía holandesa y además lo hizo también su familia, ya que era padre de Johan Blaeu y Cornelius Blaeu. Todos destacaron durante la Edad de Oro, que fue durante el siglo XVII, y su primer hijo destacó ya que se convirtió en un cartógrafo que pertenecía a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. He elegido este personaje ya que, según las fuentes más conocidas, fue el primer europeo que llegó a Australia, aunque hay numerosas fuentes y estos datos no son completamente verídicos, pero se ha convertido en uno de los principales navegantes coloniales que han sido más importantes tanto en la historia europea como en la historia de Australia, y es por eso que he decidido elegir tanto a este personaje como proporcionar una imagen que nos permita saber cómo era. Como conclusión, debemos destacar la gran investigación que hemos realizado. En primer lugar, queríamos hablar sobre que Australia se nos ha presentado como un gran tema de estudio y se trata de un país desarrollado que está lleno de diversidad cultural. Por lo tanto, todos deberíamos pararnos a investigar países que no sean el nuestro o continentes que no sean el nuestro. Y de esta manera podemos abarcar más allá de aquello que hemos estudiado durante todas nuestras etapas educativas y poder conocer el mundo de otra manera, no únicamente con viajes, sino también a partir de la investigación, y conocer que esta historia también ha sido necesaria para consolidar al mundo entero y, bueno, cómo podemos relacionar unos acontecimientos históricos, otros personajes, etc.
Y bueno, la información que hemos recibido nos será muy útil para nuestra futura docencia en aulas de educación primaria, en las que podremos utilizar toda esta información para que los niños no aprendan únicamente sobre su país o su continente, en este caso España o Europa, sino que puedan conocer la historia de otros países y otras culturas, y de este modo generen mayor conocimiento y conozcan de una manera diferente la historia.